Bienvenidos a un nuevo programa de Papás al Rescate. El día de hoy vamos a hablar sobre educación alternativa y tenemos de invitada a Adriana Pineda. Entonces, bueno, te lo paso con vos, Cris. Hola, Adriana, me da muchísimo gusto que hayas venido. Te conocí el año pasado y bueno, yo dije, tenemos que invitarte a hablar un poco sobre educación alternativa. Yo creo que lo primero es conocerte a vos, quién sos, qué has hecho. Háblanos de tu experiencia, cómo has llegado a ser la persona que sos ahora, el proyecto que tenés ahora. Contanos un poquito, Adriana. Hola, Cris, muchas gracias. Bueno, a ver, yo soy psicóloga de profesión, empiezo estudiando psicología, siempre queriendo estudiar educación, no sé, siempre me encantó. Ajá. Y me encantó no porque me encantara mi educación, me encantó porque me encantaba aprender, me gustaba aprender, me gustaba aprender de la forma en la que conocí que me servía aprender. Siempre estudiabas diferente, seguro. ¿Eras de las que hacías cosas raras para estudiar o no? Sí, totalmente. Sí, además era muy activa. A mí me gustaban todos los deportes, me metían cuanta cosa había. Yo estaba rondalla, banda, en los partidos políticos. Si no estaba de presidenta de la escuela, estaba en el tribunal de elecciones. Entonces, en cuanta cosa había, por dos razones, porque me gustaba aprender haciendo cosas y porque no me gustaba estar sentada en el pupitre en la clase. Ajá. Entonces, bueno, así fui creciendo. No me gustaba mucho leer y me meto a estudiar psicología y tengo que leer un montón, pero me gusta lo que estoy leyendo. Entonces me di cuenta que no era que no me gustaba leer, era que no me gustaba lo que estaba leyendo. Claro, lo que te ponían a leer, eso no. Porque le empiezo a encontrar sentido a lo que voy leyendo, ¿verdad? A lo que voy aprendiendo, empiezo a verlo cómo se aplica en la vida, cómo funciona para mí. Estudio psicología y mi intención era trabajar con niños, porque yo siempre quise trabajar con niños y con niñas. Entonces, eso es lo que tengo intencionado, pero por cosas de la vida termino trabajando con adultos. Y trabajando con adultos me doy cuenta que trabajo con niños. Trabajo con los niños de esos adultos. Y entonces empieza mi parte de investigación de lo que estos adultos traen a la terapia, traen al proceso, es lo que de niños les hizo falta. Ok. Y me empiezo a escuchar historias parecidas y empiezo a sacar patrones y empiezo a darme cuenta de que muchas de esas cosas sí se pudieron enseñar. El problema estaba en la infancia de los adultos. Exacto. Ok. Obviamente hay situaciones traumáticas, obviamente hay cosas que hay que resolver, pero si hubieran tenido más recursos, hubieran encontrado más formas de resolverlo y tal vez hubiera alivianado la carga de esa situación o la carga de eso que pasó. Además de esto, le empiezo a encontrar la lógica a estas cosas aplicadas al aprendizaje y empiezo a hacerme preguntas de qué es la escuela, ¿verdad? ¿Qué es la educación como tal? Y en la historia, la educación es lo que nos prepara, ¿verdad? Lo que nos prepara para la vida adulta. Y empiezo a cuestionarme como que es lo que es la escuela actualmente, no está preparándonos para la vida adulta. De hecho, muchos dicen, bueno, ya va a empezar a vivir, ya va a empezar a aprender cuando termina la escuela o cuando termina en el colegio. Incluso después de la universidad, ¿verdad? Uno le dicen, bueno, no, usted tiene que pasar unos cuantos años trabajando para que realmente aprenda. Y muchas de estas cosas también son recursos que se pueden aprender. Por ejemplo, es las habilidades para la vida, ¿verdad? Las famosas habilidades para la vida son herramientas que se pueden enseñar desde siempre. Y, por ejemplo, ahora llegas a un trabajo y te preguntan cuáles son tus habilidades sociales. Les importa cómo resolves conflictos, cómo manejas emociones, cómo manejas estrés y ansiedad. Y eso asumimos que se aprende ya en la vida, ¿verdad? Ya cuando nos tiramos al ruedo. Pero en realidad no, lo estamos aprendiendo siempre. Lo estamos aprendiendo desde chicos. La cosa es cómo lo estamos aprendiendo y qué estamos aprendiendo. Ok. Sí. Todas estas habilidades blandas, ¿verdad? Que ahora son lo que hay que tener. Exacto, sí. Y bueno, y me fui ya por otra rama, pero entonces estudio psicología, me doy cuenta de todas estas cosas
y refuerzo mi idea de generar un espacio de educación. Cuando yo era más joven, cuando era pequeñita, yo lo que quería era un lugar donde yo pudiera jugar libremente y hacer muchos deportes. Esa era tu idea de la escuela que querías. Sí, porque yo decía, eso es lo que yo necesito, ¿verdad? Luego me doy cuenta que lo que necesitan otros es muy diverso. Claro. Y de ahí, poco a poco, se va formando de una escuela donde cada quien sea lo que es y haga lo que necesite ser para brillar. Después de estudiar psicología, entonces elijo estudiar ya algo más enfocado en educación, que es neuroeducación e inteligencias múltiples. Okay. Y al mismo tiempo nace mi hijo con necesidades especiales, ¿verdad? Él tiene déficit atencional con hiperactividad y otras cosas. Y entonces me empiezo a dar cuenta de que tengo que apurar, ¿verdad? Que ya es el momento de actuar. Sí, porque necesito ese espacio también para él, ¿verdad? Quiero que él tenga un espacio seguro donde pueda crecer y donde pueda desarrollar todo lo que es, aceptándose como es, y que el ambiente también lo pueda aceptar. No quiero encajarlo, que además iba a ser imposible. ¿Verdad? No se puede meter en una caja y decir, no, tienes que ser así, no iba a ser posible. Entonces, este fue como el empuje final de decir, ok, listo, ya. Y de ahí es la historia de mi historia y de cómo empieza a surgir Vi. Entonces, empezás Vi y creo que no hemos ni dicho qué es Vi. Decinos eso iba a preguntar. Sí, Vi es un centro de apoyo para familias homeschoolers. En realidad, para familias en general, ¿verdad? Okay. Porque si no es homeschooling, pero igual hay algún taller, hay alguna actividad que les apoye en la educación y la crianza de sus hijos, pues bienvenidos son. Okay. Es un programa a nivel virtual, presencial y también a distancia. Okay. En donde apoyamos a las familias en todo este proceso que están creando la educación en casa. Entonces, ¿y es considerado un sistema de educación alternativa o es un apoyo a la educación? ¿O cómo explicarnos cuál es la estructura, digamos, del programa? ¿Qué hacen? A ver, yo consideraría que es una educación alternativa en el sentido de que nuestra propuesta va hacia una educación diferente. Una educación donde individualizamos la educación, porque cada niño es diferente. Entonces, la educación tiene que estar pensada para ese niño o para esa niña, valorando su forma de aprendizaje, valorando su contexto, su familia, sus intereses, sus objetivos, sus sueños. Entonces, ahí podemos hacer una educación individualizada. No es que todo lo vamos a dar nosotros, pero es que vamos a respetar lo que ese niño, esa niña desea. Y esa familia, ¿verdad? Porque la familia tiene también los objetivos como familia. Uno de los ejercicios que yo les digo mucho a las familias es visualiza a tu hijo o hija en 20 años. ¿Qué estaría pasando en 20 años o en 25 años? Si él llega y toca la puerta, si ella llega y toca la puerta, ¿qué es lo que esperas ver ahí? Wow, me quedé pensando yo. Es un ejercicio muy fuerte. Sí, es un ejercicio, sí. ¿Sí? Y entonces ahí empezamos a describir qué es lo que queremos ver. Y la mayoría de mamás y papás, el concepto principal es que sea feliz, que se sienta bien con lo que está haciendo, que se sienta realizado con lo que está haciendo de su vida, que sea responsable, ¿verdad? Que sea, bueno, todas estas cosas que empezamos a pensar. Pero casi siempre es que sea feliz. Porque la felicidad, si lo vemos como un concepto amplio, es esta capacidad de ser feliz o de resolver lo que me pasa a pesar de lo que me pase o a pesar de lo que la vida me traiga. Es un concepto muy relacionado a la resiliencia.
¿sí? No es, es feliz porque todo va bien, sino es feliz a pesar de lo que está pasando. Exacto. A pesar de los retos de la vida, a pesar de que a veces se pone difícil, a pesar de que las cosas no salieron como esperaba, elijo ser feliz. Elijo tomar las decisiones, ponerme en el lugar en el que necesito, comprometerme, responsabilizarme. Y al final es una elección. Entonces, por eso decimos en Vi, educamos para ser felices. No en el sentido de que todo va a estar bien o de que a veces me han dicho papás, pero no es como una burbuja en donde les hacen creer que el mundo es así. Y más bien es lo contrario. La idea es que sepan resolver las cosas del mundo, de lo que se van a encontrar en el mundo y con la conciencia de que ellos lo están construyendo también. Sí. Y digamos, hablemos como en específico de cómo es una familia que decide entrar a Vi. Yo sé que esto es muy difícil porque todas son diferentes, pero danos un ejemplo, tal vez danos un ejemplo de algún chico que haya entrado, qué sé yo, la familia dudando, porque pues me imagino que hay duda de optar por una opción que no es la normal, ¿verdad? De la escuela estructurada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en una familia? Y empieza el niño y cómo es, qué es lo que sucede en este centro o método o no sé cómo se llama, ¿verdad? Sí, bueno, podríamos pensar en las familias tal vez que son parte de Vi. Okay. También son muy diversas, pero por lo menos ya acortamos. ¿Cuántos estudiantes tienen ahorita? Ahorita, digamos, en total, hay como en curso, de un curso, en un taller, en una clase, en diferentes programas, porque cada familia busca lo que está necesitando. Entonces, por ejemplo, algunos necesitan como en la clase de arte, otros sí necesitan que vaya a mate y a historia, otros necesitan que vaya. Hay algunas familias que de pronto quieren una educación alternativa, pero no tienen el tiempo, ¿verdad? Qué sé yo, mamá tiene que trabajar, papá también. Entonces no tienen el tiempo para encargarse de esas. Y ustedes se encargan, digamos, exacto. Es como sustituye la escuela. En algunos casos. Sí. La diferencia es que la metodología va a estar basada en el niño. Y en inteligencias múltiples, en el desarrollo de habilidades para la vida y con este concepto de que el niño sea lo que es y que aprenda desde ahí, ¿verdad? Entonces, hay diferentes familias, hay diferente población para diferentes actividades. A ver si te ayuda un poco. Digamos, una familia que decide no ir a la escuela regular, son dos padres que trabajan y necesitan que vaya todo el día. ¿Cómo se ve esto? ¿Y qué metodología? Ahora que hablaste de metodología, aprovechemos a ver, o sea, ¿usan libros? ¿No usan libros? ¿Hay evaluaciones? ¿No hay? ¿Cómo sería para en este caso, digamos, que sustituya la escuela? Ok. En los casos en los que sustituye la escuela específicamente, igual no hay un chico que llegue todos los días, de lunes a viernes. Lo más que llegan son 3 a 4 días. ¿Pudiera llegar alguien todos los días a clases? Okay. Sí, podría. Nosotros planteamos un programa de 3 a 4 días y digamos, si llegara un quinto día, podemos hacer como repasos, podemos hacer igual tutorías específicas de lo que están viendo. Lo pensamos así para que también haya un día en el que pueda estar más con familia o hacer algo extra, ¿verdad? Qué sé yo. Por ejemplo, tenemos este chico pianista. Entonces, él el lunes lo dedica al piano. Igual tiene que practicar todos los días porque es buenísimo. Él es su pasión. Entonces, pero el lunes se dedica más al piano. Hay otro que le encanta la programación, entonces lleva cursos de programación los lunes. O de repente, por ejemplo, nosotros como familia nos vamos los viernes normalmente para una casa en Turrialba que tenemos. Entonces nos quedamos ahí en la naturaleza y conviviendo con ese espacio hasta el lunes. Y ya el lunes regresamos. Entonces la semana empieza el martes. Digamos.
Pero el lunes también hacemos clases. Hemos hecho diferentes talleres y lo que estamos haciendo ahora es como que puedan llegar y hacer repasos. Una pregunta, Adriana. ¿Por qué? Bueno, igual que Cris, bueno, y a la mala influencia Cris, me puse a estudiar e investigar sobre escuelas alternativas porque siempre me han interesado, pero Cris era, velo, toma folletos. Entonces, bueno, pues me puse a investigar más. Y de varios lugares que hablé, a ver, dependiendo del lugar al que iba, un cuento diferente me contaban. Entonces, al final, bueno, me parece que cada lugar tiene su forma de trabajar totalmente independiente. O sea, porque veas uno no significa que el otro va a ser así. Eso es lo que he visto. Lo que me parece, vos ahora me puedes decir si estoy correcto o no. Y lo otro es que en algunos lugares me han dicho, es que nosotros no somos una educación, nosotros somos un centro educativo, nosotros no damos clases, nosotros damos, ¿qué decías vos ahora? Acompañamiento y tutorías. Tutorías. Entonces, a ver, un papá, entonces, ¿dónde están las matemáticas? ¿Dónde están los estudios sociales? ¿Dónde, digamos, las materias tradicionales cuadradas que hemos aprendido toda la vida, que lamentablemente el sistema educativo lo necesita? El tradicional. El tradicional, digamos, el sistema educativo, el MEP, por decirte, el Ministerio de Educación te lo exige. Entonces, ¿cómo hago yo? O sea, llevo a mi hijo, digamos, todos los días a clases, donde ustedes, ¿y qué es lo que lleva? ¿Tutorías o lleva clases? ¿Aprende o tengo que ayudarle clases en mi casa o adicionales y ustedes lo que le hacen es una repasada en el tiempo que pasa? Eso es lo que quería preguntar porque creo que hay mucha duda de eso porque, como te digo, dependiendo a dónde vas, te echan un cuento diferente. Sí, te entiendo, ya entiendo. Ok. Sí vemos, sí ven materia. La diferencia o lo que para mí y para nosotros como centro es importante es que sea importante y significativo para el niño y la niña. Pero siguiendo un programa. Sí, nosotros de hecho seguimos el contenido que tienen que desarrollar en el MEP. Por si acaso, no sé, pasa algo y tienen que volver a un centro de educación tradicional. O sea, que no tengan huecos ahí. Esa dificultad de qué es esto, ¿verdad? Sino que lo van llevando. No hacemos exámenes, hacen evidencia de conocimiento. Que eso es permitir que el niño y la niña diga lo que sabe, ¿verdad? Porque muchas veces cuando a uno le hacen un examen es como que ya están partiendo de que usted no sabe, ¿verdad? Tiene que comprobar que sabe. O sea, tiene que demostrar que sí sé. En cambio, cuando a usted le permiten exponer sobre un tema, usted incluso puede profundizar, un niño o una niña puede profundizar más. Correcto. Y usted dice, wow, sabía un montón de eso. De pronto hay que socar un poquito aquí, pero sabe un montón de esto y esto le interesa un montón y podemos seguir desarrollando esta línea. Es que los exámenes son como la contabilidad, es una ventana en un momento dado y ese momento dado puede ser afectado por un montón de circunstancias. O sea, si el niño llegó a hacer examen ese día y estaba asustado, venía con problemas en la casa, o sea, mil cosas que pueden pasar. Los papás tuvieron una pelea el día anterior y eso lo traumó o lo que sea. Y eso puede afectar el desempeño en el examen. Y no significa que la materia no la sepa, o no supo cómo expresarla, o cómo decirla, o lo que sea. Y se cometen muchísimas injusticias porque no es que el niño no lo sepa, muchísimas veces el niño sabe muchísimo más. Lo que pasa es que el planteamiento del examen, como se lo están poniendo, no está para que él pueda demostrar lo que él sabe. Exactamente, y muchas veces más bien los limita. Correcto. ¿Verdad? Los limita en más bien poder desarrollar más su conocimiento, porque en el momento en el que ellos tienen la libertad de expresar lo que saben, también están aprendiendo. Correcto. Entonces, si les dicen, no, la pregunta es esta y la respuesta es esta, ahí llegó. Esa es la pregunta y esa es la respuesta. No hubo un cuestionamiento, no hubo un pensamiento crítico detrás de esa pregunta o detrás de ese cuestionamiento. Entonces, por eso evaluamos diferente y también porque no todos aprenden igual. Correcto. Entonces, hay algunos que
que leer no se les es tan fácil. Entonces leen la pregunta, la leen, o poner atención no se les es tan fácil, la leen y no entendieron y responden otra cosa y de pronto sí sabían la respuesta. Correcto. Entonces no está evaluando para todos. Está evaluando para los que leen bien y escriben bien. Las famosas preguntas que yo siempre he detestado, de las famosas fechas. ¿Cuándo descubrió Colón América? Y entonces es un chorrero. ¿Todavía no sabes? No, todavía no sé. Es un chorrero de fechas impresionante, que a veces vas a un examen con 30 fechas diferentes. Y a ver, un adulto no puede manejar 30 fechas o 15 fechas. O sea, ¿cómo pretendes que un niño lo haga? Y segundo, a veces lo más importante no es la fecha, es qué fue lo que sucedió en la fecha. Como decía un día, me tocó entrevistar al embajador de España en el Consejo Mundial de Educación. Y él me decía, es que hay mucha información de esta que usted se mete el celular y la saca. Entonces, ¿para qué memorizarla? Si tiene acceso a ella en cualquier momento. Entonces, hay cosas que ya no se necesita aprender hacia lo cuadrado. Porque aparte no se llega a ningún lado. Aprender una fecha no lo hace a una persona ni más inteligente, ni saber más, ni saber menos. Más bien es el concepto de qué es lo que sucedió. Más bien cuénteme la historia de qué fue lo que pasó. Exactamente. Por ejemplo, en historia, ahora que lo mencionas, lo que es importante para nosotros es generar un pensamiento crítico. Que yo pueda entender qué fue eso que sucedió. Incluso pensémoslo a gran escala. Si yo entiendo por qué se da una guerra, yo puedo empezar a pensar cómo evitarla. Claro. ¿Verdad? Desde que soy un niño. Y si yo desde que soy una niña estoy pensando cómo puedo evitar una guerra, yo estoy ya generando soluciones. ¿Sí? Yo no estoy diciendo esto es así porque así y así, punto. Sí. Entonces, el pensar de nosotros va por ahí, digamos, de nada sirve aprenderse un montón de fechas o un montón de lugares si no sé para qué. ¿Para qué es importante eso para mí? ¿Qué influye en mi vida y en la vida de las personas que están aquí, que me importan? Y estas clases, digamos, bueno, clases le digo yo, pero esta presentación de contenidos, ¿cómo se da? ¿Es un grupo heterogéneo, edades diferentes, están todos ahí? ¿Y cómo es? O sea, la instrucción, digamos, no sé si le llaman instrucción, porque no, pero ¿cómo lo presentan el contenido? Ok, te voy a contar qué hacemos, digamos, desde que llegan los chicos. Ellos llegan y hacemos activación física. Todos los días hay activación física porque ellos tienen que relacionarse con su cuerpo y además por los beneficios que genera la activación física para el aprendizaje. Cognitiva. Exactamente. Okay. Entonces, tenemos activación física, después tenemos un ratito de atención plena. Es un ratito porque son como 5 minutos si acaso. Y esto es parte de los recursos que ellos empiezan a aprender. ¿Cómo aprendo a escucharme? ¿Cómo aprendo a estar presente? ¿Cómo aprendo a saber qué me está pasando, verdad? Después tenemos una primera clase, ¿verdad? Un primer espacio educativo en donde se presenta la materia. Esto es lo que vamos a aprender hoy, vamos a hablar de esto, vamos a desarrollar esto es lo que queremos lograr. Después tienen un receso, juego libre y después una segunda parte que es sobre esa misma materia. Lección, digamos. Pero de una manera más dinámica. Entonces, si por ejemplo, con los pequeños estábamos viendo los continentes y estábamos viendo como los diferentes animales de los continentes, después vamos a ir a hacer un juego de continentes, como un tipo colocho, pero con los continentes. Okay. Entonces, nos permite movernos, nos permite jugar, nos permite identificarlos y armarlos. Y hacemos esta parte más lúdica. Y por último, tienen otro pequeño receso. Estos en los más pequeños. Un espacio de lectura que dura, dependiendo de la edad, de 10 a 20 minutos. Y una integración. Entonces, cómo lo que aprendí hoy se va a integrar. Y ahí va incluido todo. Desde la activación hasta las clases, hasta cómo lo integro ahora, ¿verdad?
Eso es normalmente de 8 de la mañana a 12 de mediodía con los más pequeños. Con los más grandes, los que ya son de 10 años, 11 años en adelante, ellos trabajan hasta las 2 de la tarde. Y desarrollan en la tarde un poco más de contenido y el Bee Project. Que el Bee Project es un concepto de que ellos vayan generando un proyecto que a ellos les interese. Ok. Y ahí metemos algunos temas de emprendedurismo y de finanzas. Y bueno, el Bee Project tiene un concepto que a mí me encanta, porque no sé si conocen el concepto del Ikigai. Ajá, Ikigai. Entonces, cada proyecto que ellos hacen, intentamos que cumpla con este Ikigai. Entonces, que sea... ¿Es el Ikigai? Ikigai. Ikigai es un concepto japonés que habla de... Ahora hay un restaurante, perdón, que se llama. Ah, sí. Sí. Está muy popular. De ramen es. Sí. Sí, es un concepto japonés que lo que significa, así como en síntesis, es el propósito de la vida, el propósito de tu vida. Y tiene que llevar varias cosas, que es como algo que me apasione a mí, algo para lo que yo sea bueno, algo con lo que pueda generar dinero y algo que le genere un bien al mundo. Entonces, cuando hacemos el Bee Project, ellos buscan algo que cumpla con esto, algo que me apasione, algo que para lo que yo sepa, ¿verdad? Que sepa lo que estoy haciendo. Ajá, algo que se podría vender de alguna manera y algo que genere un bienestar al mundo. Entonces, por ejemplo, el año pasado un chico le encantaba el mar. Es muy gracioso porque a él le encantaba el mar y entonces no entendía cómo habían personas que no les gustaba el mar, que les daba horror el mar, ¿verdad? Entonces él empieza a estudiar por qué, ¿verdad? Bueno, eso es una fobia y se llama así, ¿verdad? Y tal. Y entonces se da cuenta que hay terapias para trabajar la fobia. Y entonces él decide, ¿verdad? Hipotéticamente que él va a hacer una empresa de turismo para personas que Oye, tienen... Gabriel, ¿podrías ir? No, Gabriel, ni el sol ni la arena. O la arena. No, la arena. El sol no puedo porque me dio cáncer de piel. Y la arena no puedo ir porque guácala. Sí, me estorba. Bueno, específicamente con el mar, pero él lo que empieza a desarrollar es, le encanta la realidad virtual. Entonces dice, después del proceso terapéutico o en conjunto con el proceso terapéutico, podemos hacer un acercamiento al mar con realidad virtual. Y lo último que terminan haciendo las personas es metiéndose al mar y ya buceando y demás. ¿Qué va a decir? Cuando ¿Qué yo edad tenía este chico? A eso iba, tiene 9 años. Bueno, ahora tiene 10. Cuando yo le expongo a mi amiga que es especialista en fobias, me dice, uy, qué interesante, no sé qué, ¿verdad? Entonces me dice, ¿qué edad tiene? Entonces le digo, 9. Me dice, 19, qué joven. Y yo, no tiene 9. Entonces, ¿verdad? Ahí se ve como todo eso cuando al niño se le deja exponer lo que sabe y explorar algo de su interés. Algo de su interés es ilimitado. O sea, lo que ellos pueden desarrollar es ilimitado. Increíble, sí. Entonces, o sea, se puede llegar a mucho más. El Bee Project para nosotros es muy importante porque les va acercando a ese poder que ellos tienen. Les va dejando ponerlo en acción. Claro. Bueno, y eso es, digamos, como en el día a día. También hay clases que son más abiertas, por decirlo así, en las cuales ellos tienen fichas que tienen que desarrollar semanalmente. Entonces ellos eligen cuál ficha. Digamos, quiero trabajar matemática. Entonces van y el trabajo de matemática que tengo que hacer es, no sé, conteo o unidades, decenas y centenas y a formar números grandes, etcétera. Hoy quiero trabajar eso. Y mañana todo esto es, perdón, dividido en grados escolares normales de la escuela tradicional o ni siquiera, o es por edad, por rango de edad. ¿Cómo se dividen estas, bueno, fichas o los contenidos? Lo que hacemos es subgrupos multiedad. Ok. Entonces están los pequeñitos que van como de 2 a 4 y de 4 a 6. Después de 7 a 10. Okay. Esto no es así como súper rígido, ¿verdad? Porque depende también del interés. Por ejemplo, hay una chiquitilla de 3 años que se pasa al grupo de los 6 cada vez que quiere porque le gusta lo que están haciendo los de 6. Entonces no pasa nada, ¿verdad? O sea, pueden hacer eso. A 10 y después de 11 a 14.
De 14 son los chicos los más grandes que tenemos ahorita. Entonces se trabaja el multiedad y esto a veces las familias es como que les tienen cierta resistencia porque dicen, ay, pues que se va a atrasar o no va a entender, o ¿verdad? Pero en realidad es muy rico. Es muy rico porque los más grandes aprenden enseñándole a los más pequeños y acompañándoles. Esto se llama zona de desarrollo próximo, digamos, que lo habla Vygotsky. En la zona de desarrollo próximo ellos pueden, al enseñar y acompañar a los más pequeños, reforzar lo que saben y además, lo que para mí es más importante, están siendo empáticos y están siendo cooperativos, ¿verdad? Están trabajando para la cooperación. Y esto es una súper ganancia, ¿verdad? Claro. Que ellos entiendan que de pronto enseñarle al otro no me genera tal vez ninguna ganancia, no estoy compitiendo, no voy a hacer más por esto, pero estoy generando esto, que al final ganamos los dos. Claro. No, y también aprender que también el más pequeñito le puede enseñar al más grande. Debe haber ecuaciones. Claro, porque bien, todos tenemos fortalezas y debilidades y tal vez el chiquitillo tiene más habilidades en debilidades mías y me va a ayudar y también esa parte de humildad y también aprender a escuchar. Y ahora que vos decías, no genera ninguna ganancia. Yo creo que genera muchísima ganancia a nivel social e intelectual, porque sí, pero que tal vez no se está dando exacto cuenta. Es una ganancia ahí acallado. Y el mundo funciona así, o sea, como yo, un maje joven con una señora como Cris. Qué bárbaro. Entonces ella me pasa conocimiento la señorita Cristina y yo le paso conocimiento a ella y entonces eso es muy bonito. Ajá. Eso es muy bonito. Vamos, a mí me gusta sentirme arropado por una persona mayor como ella. Entonces, y así funciona el mundo. O sea, uno tiene amigos de 60 años, de 50. Como yo, vos. Entonces, eso es así, esa interacción entre multiedades es muy enriquecedora. Sí. Para todos. De hecho, bueno, mi hija, la más chiquitilla, tiene 3, acaba de cumplir 3. Y ella, uno de sus mejores amigos es Fabián, que tiene 14. Entonces se aman, pero es un amor de que ella me dice, mandémosle un mensaje y Fabián le manda mensajes de vuelta y él es un niño muy sensible, es muy emocional, entonces él la trata con mucho cariño y esto no se daría si no fuera en una escuela tradicional. Exacto, porque no se hace espacio. Y es curioso porque, ¿verdad? Muchas veces decimos el bullying, ¿verdad? Hay un estudio que se hizo en Estados Unidos, no recuerdo ahora el dato exacto, pero donde llevaban a niños pequeñitos a secundarias, ¿verdad? A colegios, para que ellos volvieran a conectar con esa empatía, con esa ternura, con esa sensibilidad. Claro. Y esto hacía que disminuyeran su agresividad, que disminuyeran su competencia y se conectaran más con una parte más sensible. Con el niño que fueron y que... Exacto. Exacto. Y que siguen siendo, porque están en el cole, pero siguen en las huelas. No puedes dejar la cara de que soy grande. De que soy grande. Sí. Y estoy como, a veces parece como, ¿verdad? Como la selva, como sobreviviendo y teniendo que calzar y esto y lo otro. Entonces es volver a, ya bajemos un poquito la guardia y sensibilicémonos. Y esto pasa, ¿verdad? Porque están en contacto siempre con más pequeños. No quiere decir que no hayan problemas, que no discutan, que no haya un día que uno trató mal al otro. Sí hay, claro, porque esto también es natural en los niños. En las personas. En las personas, correcto. Aquí lo que nos diferencia es cómo lo resolvemos, ¿verdad? No es como, bueno, o sea, va usted con una boleta para el caso, usted con otra boleta para la suya y pídale perdón obligado. No es realmente, y a veces yo llego y les digo que chicos, vamos a resolver y ellos, porque ellos ya saben que vamos a hablar de esto y que nos vamos a tomar el tiempo hasta que quede completamente claro, ¿verdad? Entonces es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que hiciste, que pudiste haber hecho mejor? Ya ahí entra toda la psicología tuya en acción. Cómo resolvemos conflictos. Y ellos aprenden a resolver conflictos. Y entonces, bueno, ¿ahora qué me comprometo? Y esto lo hacemos con los que tienen 3 años, ¿verdad? ¿Qué me comprometo? Y dicen, ando a pelear, ¿verdad? Y salen con esas ternuras de sus conclusiones. Y hasta los grandes, ¿verdad? Un día uno de los chicos, uno de 10 años también,
hubo una situación ahí grupal, como que se tiraron cosas y no es qué. Y este chico decía, de 10 años, yo reconozco que yo no estuve, yo no hice nada. Entonces, de primera entrada, todos ya va diciendo que no hizo nada. Ahora dice, no, de verdad no hice nada. Pero lo reconozco porque no hice nada, ni bueno ni malo. Yo estuve viendo que se pelearon y ni siquiera me paré a decir no peleen, ¿verdad? Entonces él decía, yo me comprometo a involucrarme la próxima vez. Y esto fue súper fuerte, ¿verdad? Porque normalmente los chicos dicen, no, yo no fui, yo no hice nada, pero es el no hacer nada. Claro, también a veces afecta. Sí. Claro, es una conducta, ¿verdad? Social que vemos en, no es mi problema, yo no me meto, yo no hago nada. Ese desinterés por los otros. Y cuando él se da cuenta de, sí, yo no hice nada, yo pude haber hecho algo, está volviendo a conectar con esa forma de ser que le permite resolver. Que le permite ser alguien aunque no sea su problema. Claro, sí. No, interesantísimo todo esto. Yo creo que, bueno, nos falta todavía la segunda parte, pero vamos a hacer aquí un descanso, Gabriel. Perfecto. Antes de irnos al cortecito, no se les olvide de compartir. Darle like. Y opinar. Que comenten algo, sí, porque sí, ya es como el teléfono chocho, nosotros nos ganamos plata en esto, todo sale en nuestra bolsa, así que todos sus comentarios, compartirlos y likes nos ayudan un montón. Pero ya, nos vemos en un segundito. Bueno, entonces ya estamos de regreso. Adriana, te quería hacer una pregunta. Voy a comenzar este segmento. Y es, a ver, hay unos papás o hay muchos papás. A mí me da gracia porque mucha gente que va a estas escuelas homeschooling o diferentes, educación diferenciada, ¿cómo es? Alternativa. Educación alternativa. A veces tiene una forma de mirar al mundo muy parecida. O sea, queremos que nuestros hijos no estén bajo esta estructura rígida, cuadrada, como caballito de parque que solo van para adelante y no tienen la capacidad de ver más allá. Pero hay mucho papá que quieren estos superhijos, ¿verdad? Y estos que aprendan 50 idiomas antes de llegar a primer grado y que aprendan piano, violín, karate, chino y mil cosas. Ya en tercer grado tienen que escribir 4 idiomas diferentes. ¿Cómo? Y que dicen que este tipo de escuelas es un desmadre, porque no hay estructura, cada quien hace lo que le da la gana, Juancito se tira en el piso, el otro estudia sin medias bajo un palo. Entonces, ¿cómo hacer, digamos, esta cabeza tan estructurada que mucha gente tiene? Y el sistema educativo es, porque ya me ha tocado hablar con varios directores y tener esta misma discusión, donde dicen, es que si estudia en el piso, después ¿cómo usted va a hacer que el chiquito trabaje en un escritorio, en una oficina? Bueno, pues que, o sea, ¿verdad? Entonces, eso, me da gracia, ni siquiera respondo eso, pero te pregunto eso, ¿cómo haces eso? ¿Cómo haces con estos papás que quieren estos super hijos que terminen estudiando en el MIT, en el Harvard, porque dan por un hecho de que los que estudian con vos jamás van a llegar a un MIT o a un Harvard, que lo que van a terminar estudiando filosofía y pegando gritos y jalando banderas y ahí gritando el pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Porque la verdad, eso es lo que terminan pensando muchos, no necesariamente, ojalá fuera así, más bien, un mundo más abierto y más empático. O sea, este pensamiento que siempre hay, ¿qué es lo que vos puedes decir? Bueno, hay de todo, pero hay de todo en función al niño y la niña. O sea, podemos tener a esta niña que es súper estructuradita, que se sienta con su cuadernito y con su librito y escribe, al que se quita las medias y se va a la colchoneta y ahí agarra su cuaderno, se pone para arriba y sube los pies y ahí empieza a hacer lo que tiene que hacer en ese momento. Pero es porque así somos. Correcto. ¿Verdad? Así somos todos. A mí me gusta como la imagen y la metáfora de la naturaleza. Si vos vas a un bosque, es un caos. No hay una planta igual a otra a la par y esta está así, y aquí hay esto y lo otro y los animales. Por allá. Exacto, no hay orden ahí.
y es estructurado y funcional. Correcto. Sí, porque siempre hay una estructura global. Ajá. Entonces, en esa estructura es en la que yo veo, en la que vemos que funciona y que puede funcionar cada uno siendo lo que es. ¿Sí? La que está sentada y necesita su espacio y el control para aprender. Yo sería porque el otro... Te fijo. Me la imaginé, sí. Pues solo verla de grave. Sí. El otro que está a la par dando vueltas. De Gabriel. No va a influenciarla a ella, no va a cambiar su forma de aprendizaje, ni su forma, ni sus gustos. De pronto puede ampliarlas, ¿verdad? Pero ella no va a dejar de ser ella por trabajar con alguien como él. De pronto sí se complementan. Y esto es más real en la vida. Y esto que decías de cómo luego le enseñamos a estar sentado en un escritorio. De pronto no va a estar nunca sentado en un escritorio. Correcto. Mi esposo es agrónomo y él anda manejando y dando asesorías por fincas y él me dice, si a mí me dijeran que me tengo que quedar en un escritorio, en una oficina sentado, es un castigo para mí. Es un castigo porque odio estar en un mismo lugar, sentado todo el tiempo, encerrado, no me gusta. Entonces, ese niño siempre fue así. Solo que ya grande tuvo la oportunidad de elegir. ¿Qué tal si les permitimos elegir desde antes? Es que ese es lo que siempre... A ver, eso es lo que uno a veces, desgraciadamente, a veces empieza a vivir cuando es adulto, cuando uno puede decir, ya puedo tomar mis propias decisiones y esto no lo voy a hacer y lo voy a hacer de esta forma. Pero pasaste 17 años clavado. O sí, sea, eso creo que decías al principio, ¿verdad? Que dicen, bueno, no, cuando sea grande ya va a aprender y eso. Pero es que hay que hacerlo desde pequeño. Y es que lo importante aquí es lo importante creo que es aprender, no cómo aprendo. O sea, si aprendo acostado y así es como aprendes y eso es lo que... Y esa es la forma en que vos podés analizar y entender la información, captarla. De ahí esa es la forma. O sea, no tiene nada de malo. Y si el otro lo ocupa sentado, el otro lo ocupa de pie, el otro lo ocupa así como Chris, así todo bonito y con 4 rayitas, está muy bien. Con highlighters. Exacto, de todos los colores. Entonces, súper bien, pero es la forma de aprender de cada persona. Exacto. Pero, perdón, lo que decía Gabriel también de las familias que llegan y que no están seguros y que esto se ve muy desestructurado y todo, ¿qué es lo que... ¿Han tenido papás que lleguen y digan, ay, sí, yo quisiera esto, pero me da miedo porque no tenemos esta estructura? O sea, y toda la parte de, bueno, en Costa Rica, por ejemplo, que tiene que haber una acreditación del Ministerio de Educación, ¿verdad? ¿Cómo manejan esa parte, esa ansiedad de los papás que quieren esa estructura? Que también está esta parte un poco... ¿verdad? Medio gris ahí de la acreditación. ¿Cómo lo han manejado? Y que les da miedo que no aprendan y que digan, bueno, pasó 4 años y llegamos a los exámenes del MEP y además se quedó en todo. Porque ahí, como pasaba viendo los pajaritos y persiguiendo gatos, entonces de ahí no aprendió nada. Y entonces, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hago con este maje? Es un proceso de muchos cuestionamientos. O sea, las familias normalmente... llegan también muy cansadas del sistema. O sea, las que ya están muy decididas es porque dicen, ya, tiene que haber algo más, porque no soportamos. Por ejemplo, una familia que viene y me dice, no sé cómo funciona, pero tiene que haber otra cosa, ¿verdad? Tiene que haber otra cosa porque mi hijo ya no me mira a los ojos, mi hijo pasa todo el día triste, mi hijo es un sufrimiento porque sabe que tiene que ir a clases el día siguiente, es un sufrimiento cuando vuelve. Porque está cansado y agotado. Eso sí que sería terrible. No es todos los casos, pero, por ejemplo, estos casos vienen como muy seguros. Ok, ya esos ya no se cuestionan, ya van, aceptan. Sí, y otros casos van como en cuestionamientos. ¿Y qué pasa si esto, verdad? ¿Y qué pasa si luego quiere volver a la escuela? ¿Y qué pasa si no está aprendiendo? ¿Y qué pasa si no le funciona? Y es mucho de confiar y escucharse una, ¿verdad? Una como mamá y una... como parte de la comunidad de, ok, vamos resolviendo una cosa a la vez. Porque si lo estamos comparando, por ejemplo, esto que decíamos, y si llega
a los exámenes de bachillerato y no sabe nada, bueno, esto también puede pasar en la educación tradicional, pasa montones, ¿verdad? Y más allá es el que lo pasa todo, sabe, realmente aprendió. Si conocemos al niño o la niña y sabemos cómo aprende, el proceso de aprendizaje es un proceso natural. Estamos aprendiendo todo el tiempo. Lo que tenemos que hacer es facilitar los espacios y generar que sea apto para el niño o la niña el aprendizaje. Lo que hablábamos tal vez al principio, ¿verdad? Si el niño está con estrés, si el niño tiene miedo, si el niño está ansioso, si el espacio no le gusta, no va a aprender. Entonces, gran parte es que sea óptimo y la otra es dejarlo que aprenda, porque el aprendizaje es innato en los seres humanos. En las personas, estamos aprendiendo todo el tiempo. Queremos conocer, queremos saber cómo funciona. Más bien es muy triste pensar que ya luego relacionemos aprender con algo aburrido. Correcto. Más bien nos quitan como esa esencia. Te voy a hacer una pregunta también, parte de lo mismo. Que vos me decís que llegan papás diciendo, bueno, que muy bien, mi hijo está muy triste, no avanza, creo que ocupamos algo diferente porque la escuela no le está funcionando a él como es. Pero hay otros papás que dicen, es que si hacemos esto, estamos creando chineados. ¿Por qué? Estamos creando suavecitos. Porque entonces, el chiquito no quiere estudiar sentado en una silla recto y quiere estudiar bajo el árbol. Eso es chinearlo, porque el mundo no es así, el mundo es cabrón, el mundo te va a agarrar a cañazos, te va a reventar todos los días. Entonces desde chiquito tenemos que agarrarlo y pegarlo igual y que se sienta en la silla recto, que se ponga bien, que se ponga la camisa engomada, todo emplastijelado, porque así es la vida. Entonces, en cambio, estos son un montón de hippies chineados que no van a pasar de pegar gritos en el pretil de la UCR. Entonces, que eso no es así, obviamente. Es totalmente diferente. Pero, digo, ¿cómo le decís eso a un papá? Porque, de verdad, o sea, la escuela, la educación regular frustra a la mayoría de las personas. A ver, yo lo que hago es preguntarles, ¿qué hubiera pasado si, por ejemplo, en tu historia no hubieras dedicado tanto tiempo en intentar calzar y más en conocerte a ti mismo y en desarrollar todas las habilidades que ahora conoces más? Entonces empiezan a cuestionar, al final mucho es como un camino de resistencia, de aguanté para finalmente liberarme, que era lo que hablábamos ahora. Y al final terminé de pronto trabajando sentado sin zapatos en el piso. Correcto. Porque eso era lo que siempre fui. La cosa es, ¿qué pasa si pueden desde antes no tener que esforzarse por ser lo que no son? ¿Qué pasa si les dejamos ser y desde ahí que aprendan? Como este chico, el pianista, ¿verdad? ¿Qué pasa si seguimos impulsando a que toque piano todo lo que quiera? Correcto. Y a buscar a ser el mejor pianista del mundo, porque lo puede lograr hacer. ¿Qué pasa si lo dejamos? Es como esta historia de Thomas Edison, no sé si la han escuchado, que a él, espero que sea Thomas Edison y que no me esté equivocando, que a él el profesor le hace una carta a la mamá y le dice, él llega y la mamá le dice, de ahora en adelante yo te voy a enseñar en casa, porque el profesor dice, Einstein, que le dice, no pueden enseñarte, no son capaces de enseñarte porque eres muy inteligente, eres brillante, ¿verdad? Correcto. Y empieza a enseñarle mamá en casa. Y él a los años encuentra la carta y lo que dice es, más o menos, su hijo no es adaptado para la escuela, no aprende, no podemos recibirlo más. Entonces, ¿cómo desde la visión de mamá, probablemente con dolor, con angustia, con miedo, decide ver a su hijo como otra cosa y su hijo se convierte en lo que realmente es? ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? Pues si vemos
y respetamos lo que ellos son. Y no quiere decir que sean unos indisciplinados y que si no quieren ir hoy no van, no. Por ejemplo, yo con mi hijo le digo, ok, te metiste a una clase de tal cosa, vas a terminar el periodo, ya no me gusta, lo siento, vas a terminar el periodo porque vos te metiste a ese curso, vos lo elegiste. Al final del curso me decís si quieres llevarlo de nuevo o no. Ok, listo. Entonces él ya sabe que es responsabilidad de él y elección de él. No es, tienes que ir a esta clase porque a mí me interesa que vos te hagas músico así. Es porque fue tu elección. Después te diste cuenta que no te gustó, listo, eso pasa en la vida. Pero somos responsables. Y entonces aquí ya no se trata de que aprenda lo que lo llevamos a aprender, se trata de que aprenda a ser responsable con sus elecciones. Y en las clases también puedes elegir qué llevas primero, pero tienes de objetivo estos 3 desarrollos en la semana. Pero el poder elegir, el acercarme al conocimiento desde un lugar de elección, me da autonomía. Y entonces me engancha más. Es como cuando uno va a la biblioteca. Bueno, ya no iban tanto a la biblioteca. El otro día fui por primera vez a la Biblioteca Nacional. Qué vergüenza. Nunca había ido. Yo fui como en 6º grado, creo, o 5º y no he vuelto a ir. Olía a biblioteca. Es la que queda, ¿verdad? Ahí frente al Parque Nacional. Al Parque Nacional, sí. Sí, yo fui una vez. Es que, aparte, yo creo que el hecho también de poder vos elegir, a ver, el hecho de querer estudiar y aprender, a ver, no estudiar, el hecho de querer aprender, eso le da a uno hasta las ganas de aprender más. Entonces, es que avanza porque se motiva a uno. Claro. Entonces, y llega uno a tener más conocimientos del cuadrado libro que le dan a uno que vas a aprender de aquí hasta aquí. Y entonces quedaste ahí. Y al final tampoco es que de lo que aprende uno en la escuela, en algunas materias muy especiales, tampoco sale uno siendo el genio de lo que hay. Más bien son pinceladas, hasta a veces hasta malas pinceladas. Así es el colegio más barato o el más caro de Costa Rica, porque es parecido. Exacto, pinceladas y que ojalá fuera nada más que fueron pinceladas, pero si generaron una sensación de rechazo, entonces más bien generaron lo contrario. Correcto. ¿Verdad? Qué sé yo, si mi forma de relacionarme con las matemáticas fue negativa, yo empecé a pensar, no, yo no soy buena para matemáticas, a mí no me gustan las matemáticas, yo no quiero nada con matemáticas. Correcto. Entonces más bien generó una distancia. Correcto. En lugar de acercarme. Claro. Ahora, una pregunta, lo mismo que retomando lo que decía Cris, y te preguntaba, ¿y el MEP qué? O sea, porque ustedes tienen esto muy chido, me parece fascinante, pero el MEP no los reconoce a ustedes. Una cosa, no los reconoce ahora. ¿Por qué diablos no quieren? O sea, ¿por qué tenemos que estudiar todos bajo un sistema educativo que viene de la época de Prusia? Desde mis bisabuelos estudiaron bajo el mismo método, mis papás, mi hijo está estudiando bajo el mismo método cuadrado que no funciona, que ya está totalmente comprobado que no funciona. ¿Y por qué no esta apertura de aprender diferente y darle la posibilidad a que mi libertad yo puedo aprender como a mí me dé la gana? Pero no lo dejan. ¿Y qué hacen ustedes contra el MEP? ¿Qué puede hacer? Ya vamos a hablar de las cosas feas. Exacto. Pero bueno, necesarias. Sí, es complejo porque no es tan fácil de aplicar, ¿verdad? Yo no puedo tener la cercanía y la individualidad con 30 chicos al mismo tiempo. Correcto. Y entonces empezamos por ahí. No se puede aplicar, digamos, a una escuela tradicional. Yo no puedo conocer la historia, la forma de aprendizaje, adaptar, o sea, tenerle esas facilidades y esos espacios, porque entonces sí se vuelven algo que no puedo controlar. Sí, porque es educación en masa al final. Ajá. O sea, ahí va todo, no hay personalización alguna. Exacto. Y digamos, uno de los requisitos que nosotros tenemos es necesitamos familias involucradas, porque es un apoyo a homeschoolers. Entonces nosotros somos el apoyo, nosotros no somos la escuela. La escuela está en casa y nosotros obviamente les apoyamos en toda la parte de la metodología, en toda la parte de la educación. Si quieren tercerizar todas las materias, está bien, pero necesitamos a la familia involucrada. Ok, yo trabajo, mi esposa trabaja, te puedo mandar a mi hijo todos los días a B y vos le vas a enseñar todas las materias igual que en una escuela, ¿o no? Ajá, sí, okay. De hecho seguimos el mismo formato del MEP.
Okay. Van a ir aprendiendo, nada más que diferente, respetando más a su ritmo y sus intereses, ¿verdad? Si de pronto le interesó un montón alguna temática de ciencias, ok, dejemos que se expanda. Sus fortalezas. Intereses también. Intereses. Ajá. Y luego, porque esos son ventanas de aprendizaje. Entonces, ahí hay una oportunidad, hay que agarrarla. Yo no puedo cerrar ahí ese momento y decirle no. Hoy toca ya se acabó mate. la unidad de lo que a vos tanto te gusta y te encanta y te divertís, ya no, ahora vamos con lo que no te gusta. Exacto. No, ya no vamos a hacer eso, vamos a hacer otra cosa porque a mí se me ocurrió, no. Entonces, y ahí es donde tiene que haber una comunicación muy cercana con la familia, que tampoco es posible si son 30 en un grupo, ¿verdad? La maestra no puede tener una comunicación con 30. Y aquí hay otro tema de maestras que, bueno, luego lo trabajamos porque las maestras se ven muy también limitadas. A veces la agarramos mucho contra es que las maestras son aquí, es que las maestras no. Pero bueno, tienen limitación. ¿qué recursos tiene ella para lograr algo más? Y de pronto tampoco hay un involucramiento de las familias. Entonces esa maestra tiene que atender cuestiones emocionales, los límites que no tienen en casa, otro montón de cosas que familia no está o familia está en otra cosa, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que haya esta parte de familia, el niño y la niña y Vi en este caso. Y lo otro que me... ¿Qué pasa con el MEP? ¿Qué pasa con el MEP? Y el MEP, ustedes? el MEP para los que nos escuchan fuera de Costa Rica es el Ministerio de Educación Pública. Ajá. Correcto, que cada día está peor. Pero sí, ese sí, es porque es cierto. otro episodio, Gabriel. Otro, ok. ¿Qué va a pasar si estos chicos no están matriculados en una escuela regular? Y según la ley, todo niño debe estar matriculado en una escuela acreditada por el ministerio. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, que me puedan quitar el carajillo porque hacen? me cae el PANI porque me dices que usted no está cumpliendo con la ley y porque lo tiene ahí en un matorral. Debajo del árbol, dice. Debajo del árbol, ahí en una pradera, jugando con vacas, sí. Hay muchas contradicciones a nivel incluso de la ley, ¿verdad? Okay. No es claro porque lo que es obligatorio es la educación. Ok. Entonces, en realidad, no es ilegal hacer homeschooling, que muchas personas dicen, ay, es que eso es ilegal, ¿verdad? O esto, ¿verdad? Nos van a quitar a los niños. Se han abierto procesos del PANI y esto por el siguiente motivo. Cuando la principal forma de saber que un niño está siendo maltratado, vulnerado, abusado o abandonado, ¿verdad? O hay negligencia en casa, es que deja de ir a la escuela. Ajá. Entonces, lo que la escuela tiene que hacer por protocolo es abrir un proceso con el PANI. Entonces, el PANI lo que hace es investigar qué es lo que está pasando con el niño, ir a hacer las visitas y demás. Cuando el PANI ha llegado esto, porque ha pasado en las familias que han estado, normalmente es cuando estaban en la escuela y se salen, o normalmente es cuando algún vecino o alguna tía llama, no lo están llevando a la escuela. Vecino sapo. Sí. Entonces ahí es donde llega, ¿verdad? Y se involucra el PANI. El PANI, bueno, como sabemos, tiene muchísima demanda de trabajo y no tantísimo personal. Entonces, sí, pues, he hecho un par de denuncias y ¿qué estoy esperando? Es complejo, es bien complejo porque son casos, o sea, yo he trabajado con fundaciones que trabajan con el PANI, no directamente con el PANI, y cuando entendí, digamos, los casos que ellos tienen y, por ejemplo, que hay luz verde, luz amarilla, luz roja, y que, por ejemplo, un caso de abuso es amarilla, ni siquiera es roja. Roja es cuando el niño está ya en peligro de muerte. Ajá. Ay, no. Entonces, uno dice, puchica. Entonces, imagínense este inspector que llega esperando cualquier tipo de estos casos y se encuentra un niño que está siendo educado en casa, que mamá y papá dedican tiempo al niño, que tienen un programa, ¿verdad? Que está cuidado, atendido, amado, más bien que podríamos pensar que más protegido, más bien que los que mandamos ahí a la... Ajá. Entonces, normalmente lo que hacen y lo que han hecho de los casos que conozco es decirles, pues, felicidades, sigan haciéndolo, de verdad. y se van.
porque el niño no está en peligro. Y después de esto no hay absolutamente nada más que hacer. O sea, el PANI no se va a llevar a un niño que está seguro y está estudiando. Así no sea MEP. O sea, Así no sea MEP. Así no está acreditado. Entonces, ¿qué pasa? Mañana pasó Mati. Lo que pasa con el MEP es que hay que revisar cuáles son los reglamentos en el momento, dependiendo de lo que se quiera hacer. Pero, por ejemplo, el MEP sí tiene un programa para chicos y chicas que deciden estudiar en casa. Lo único es que pueden empezar a llevarlo a partir de los 14 años. Entonces, a los 14 años pueden convalidar escuela y a los 14 años pueden empezar a convalidar colegio. Y ya, seguir convalidando colegio, salir y salen para entrar a una universidad estatal o una universidad privada o donde quieran estudiar. ¿Y los que son menores de 14? Los que son menores de 14, digamos, los que están en edad escolar, lo que nosotros hacemos es ir generando los conocimientos necesarios, ¿verdad? Ir facilitándoles estos conocimientos para que ellos se preparen para hacer estos exámenes, o muchas familias optan por escuelas sombrillas. Las escuelas sombrillas son escuelas extranjeras, normalmente de Estados Unidos, de México, en donde te dan un programa, porque, a ver, la escuela en casa aquí suena como algo muy, como irreverente, ¿verdad? Como muy, como decía, ¿verdad? Como muy anarquista y demás. Pero en realidad es muy normal en otros países. Claro. En otros países es más bien, en Estados Unidos hay una población grandísima. Gigante, eso estaba pensando. En Estados Unidos es muy común y desde preescolar hasta graduarse del colegio. Y no hay ningún problema y los niños son felices. Sí. De hecho, una de nuestras profes, ella hizo... Y no los balean. Ay, Dios. Ay, qué susto, sí. Una de nuestras profes hizo escuela en casa en Estados Unidos. Se llama Adriana también. Ella está dando algunas tutorías con nosotros y ella decidió hacer lo mismo con sus hijos aquí, ¿verdad? Entonces, es como esa seguridad que probablemente ella tiene de que no pasa nada. Lo que pasa es que para muchos de nosotros en Costa Rica es algo nuevo y como siempre tenemos miedillo a lo desconocido. Y verdad que ha habido, no sé si es por la pandemia o por qué, que ha habido como un aumento de familias que deciden hacer homeschooling y uno ve más centros, digamos, de acompañamiento o de tutorías o de, ¿verdad? O no, o es... Sí, yo creo que puede ser, digamos... siempre que hay un cambio en la dinámica, siempre que hay alguna situación que nos saca de, uy, esto yo no me lo esperaba en la vida, ¿verdad? Hace que nos cuestionemos, ¿verdad? Hace que nos cuestionemos si podemos hacerlo de otra manera, si de repente podemos tomar otras decisiones. Yo creo que la pandemia en general fue un momento en la vida de todos en la que nos cuestionamos mucho, ¿verdad? Pero ¿qué es esto, verdad? Y la salud y la educación y el trabajo. Y entonces... fue un momento de planteamientos diferentes y las familias empezaron a preguntarse qué pasa si estamos más juntos, qué pasa si educamos más en casa. Muchos les tocó estar mucho tiempo en casa y para unos fue una tragedia total y para otros no. Para otros fue una dinámica que pudieron manejar y que se acostumbraron y que empezaron a disfrutar. Entonces, creo que sí. Creo que a partir de ahí hay un cambio de mentalidad, una apertura. Como, ¿verdad? En todos los nuevos aprendizajes hay una gran necesidad de algo diferente, ¿verdad? Y ahí empiezan. Sin embargo, ya desde hace tiempos hay familias practicando homeschooling en Costa Rica. Y no son solo familias extranjeras, son familias nacionales que optan por esto y... Hay muchísimas familias... costarricenses que están empezando a mudarse a esta nueva modalidad de educación. Una pregunta, Ariana, ¿por qué se dice homeschooling si yo puedo mandar a mi hijo todos los días donde vos? Sí, eso es vacilón. Eso es vacilón. Es que mi casa es su casa, diga.
Y es vacilón porque yo me lo he preguntado, porque nadie me lo ha preguntado. Entonces, gracias por preguntármelo. Porque esto que te decía hace un rato, la educación parte de la casa, ¿verdad? Nosotros somos ese espacio, que un poquito de eso, ¿verdad? Una casita en donde acogemos a tus niños, a tus niñas, mientras no puedes hacerlo, mientras estás trabajando, y donde apoyamos esa educación. Pero es la educación en casa la que permite la cercanía, la que permite la individualidad, la que Pero permite... no es la educación esa que estás hablando en casa, no es la educación de los libros de matemáticas sociales, es un involucramiento en el proceso educativo del niño, ¿no? Sí, por lo menos yo lo veo así, digamos, para mí la educación en casa o el homeschooling, ¿verdad? Implica que la familia esté completamente involucrada en la educación, pero y no se haga dando parte. la materia. Creo que Gabriel es lo que dice, que no la estamos dando en la casa, la están dando ustedes al final. Si uno escoge eso, ¿verdad? Si los dos, padre y madre, trabajan, no hay nadie que nada, va todos los días de 8 a 2 Ajá. y ustedes hacen todo el contenido, etcétera. Si ustedes la malla curricular la hacen ustedes. Ajá, eso ya no es homeschooling, pero el involucramiento mío como madre es igual, o sea, yo te apoyo, qué bonito el trabajo que hiciste, algo así, o sea... Ok, sí tienen que, digamos, por eso están como varias opciones, ¿verdad? Está como virtual completamente, bueno, no es completamente, hay algunas clases virtuales porque nosotros no creemos en que un niño pueda conectarse virtual más de 40 minutos y dependiendo de la edad, menos. Entonces tenemos como el proceso virtual, el proceso de a distancia, que en ese es más como una capacitación a los padres. Y ya les explico esta capacitación porque es interesante. Y el proceso en el que van presencial. En este tercerizar, ¿verdad? Por decirlo así, tercerizo esta educación, igual me estoy haciendo partícipe y estoy siendo parte, yo estoy entendiendo, hay una necesidad de que la familia entienda, por ejemplo, cómo aprende mi hijo, qué está aprendiendo mi hijo, qué está necesitando, cómo refuerzo en casa, ¿verdad? Y les invitamos a cambiar este concepto de la educación, ya llegó a la casa, ya, no pasa nada. No es que lo vamos a llegar a sentar porque no es la idea, ni mucho menos, pero estamos aprendiendo en todo momento. Entonces, si yo estoy presente en que él está viendo recursos naturales en casa y vamos a un río, podemos hablar de esto, podemos generar esta participación. Ese es el involucramiento. Ajá. O sea que como tal no es el papá y mamá dando las clases, que este es un concepto, ¿verdad? De escuela en casa. Sí. Pero no tiene que ser solo así, puede ser así. Si hay una posibilidad de que sea así, bien. Yo incluso les digo, tercericen un par de cosas, ¿verdad? Siempre, para que no sienten como esa carga de todo encima. Enseñen desde lo que más les apasiona, porque eso ustedes lo van a enseñar mejor. Claro. Si ustedes enseñan lo que más les gusta, eso ustedes lo van a enseñar con gusto. Por ejemplo, mi esposo, que es agrónomo, él va y les da algunas clases de ciencias, de agronomía, y le encanta. Y a los chicos les encanta. Porque saben que él les está hablando de lo que a él le apasiona y desde lo que le gusta y desde cómo eso lo relaciona hasta con política, ¿verdad? De los cultivos y de esto y por qué los arroceros y qué está pasando a nivel global. Y entonces hay un aprendizaje global, un aprendizaje integral. Entonces yo les digo a las familias, enseñen desde lo que ustedes aman, ¿verdad? Por eso es que empecé también yo a decir, ok, mi parte es enseñarles también a mis hijos desde la parte de psicología. A mí no me gusta enseñar español. No me gusta para nada. Y no lo enseño, yo no les enseño español. ¿Sí? Yo les enseño la parte de emociones y demás. Me gusta mucho el arte. Entonces es como yo volver a conectar también con lo que a mí me gusta y poder enseñar desde ahí. Ok. Sí, contesta la pregunta del... Sí. Tal vez con lo del MEP. Yo creo que el paso siguiente es que empiecen a crear una jurisdicción para la educación primaria. Creo que eso sería un buen paso. Óptimo. Y vos, para ir cerrando el programa, vos haces
Primaria y secundaria también, o Sí. solo primaria. Sí, primaria y secundaria y desde pequeñitos. Ah, ok, desde maternal, digamos. Ajá. Y los desde maternal, desde los 2 años, muchas veces llegan con mamá y entonces mamá está aprendiendo lo que estamos haciendo. Llega 1 o 2 veces. Entonces mamá está en el proceso de aprendizaje también, ¿verdad? Yo hubiera sido esa. Hubiera Para ido con los mi que mamá. nos escuchan en Costa Rica, Imagínate. ¿dónde tenés vos la escuela? En El centro Curridabat, educativo. Ah, ok. en José María Celedón. Ok. Y para los que en Estados Unidos que nos escuchan muchísimo más que aquí en Costa Rica y en otros países, nunca es malo darse una vuelta, investigar, aprender, ver otras cosas de educación alternativa que de verdad que son buenísimas y que puede ayudar a que sus hijos aprendan mucho mejor y que dejen de estar sufriendo todos. Papás y niños, que no es justo tampoco. Y la última pregunta, sí, media complicadilla. ¿Y es caro o no es caro? ¿Qué es caro? No, nosotros lo que hacemos es que sea accesible para muchas familias. Nuestra intención es que muchas familias realmente puedan acceder a una educación diferente, ¿verdad? Una educación especial. Si lo comparamos, por ejemplo, con escuelas privadas, es más barato. Pero si pensamos en, de pronto, personas que están en una educación pública, pues obviamente va a ser más caro, ¿verdad? Correcto. Entonces, por eso mi cara de... Okay. Gracias por preguntarme eso. Ok, perfecto. Entonces, Adriana, muchísimas gracias por venir al programa. Creo que podríamos hacer otro programa ahí para seguir ampliando más cosas, porque es interesante, no solo de la parte de educación alternativa, sino también de educación y psicología. Emocional y... Exacto. Creo que sería chivísima, porque creo que tienes muchísimo que dar. Muchas gracias y muchas gracias por el espacio, de verdad. Gracias Adriana y gracias a todos. Y bueno, y entonces, gracias a Gabriel. Nos vemos, y a vos. Nos vemos el próximo miércoles con otro programa. Chao, chao. No se les olvide compartir, darle like y comentar. Pura vida. Chao.